las ovejas, un estanque llamado en hebreo como nuestra iglesia, Betesda, que quiere decir casa de misericordia, la cual tiene 5 pórticos. Y lo primero que quiero que veamos es el cuadro de una necesidad, una multitud. Ve al versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. La multitud no es una anécdota nada más. Es el diagnóstico de la humanidad sin Cristo. La verdad es que en nuestro planeta, en nuestro Cuenca, en nuestro país de Ecuador y en el mundo entero, hermanos, hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad porque hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, pero no físicamente, sino espiritualmente. Gente que no puede distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Gente perdida, gente que está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, y dice la Biblia así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. El Dios de este siglo, mire por favor, segunda a los Corintios, el capítulo 4, segunda a los Corintios 4, el versículo número 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, y cuando está hablando del Dios de este siglo, está hablando de Satanás, del diablo, en los cuales el Dios de este siglo, dice la Biblia ahí, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios. No solamente nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, sino que también nos dice que los incrédulos son ciegos, espiritualmente hablando. Tienen una venda en los ojos, hermanos, de tal manera que no pueden darse cuenta de su idolatría, de su perversidad. No se dan cuenta que lo que están adorando simplemente los está condenando al infierno, que Dios aborrece la idolatría. No se dan cuenta que los bailes y los carnavales simplemente es adoración diabólica, que es desenfreno perverso. No se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que beber el alcohol está destruyendo su familia. No se dan cuenta, están ciegos espiritualmente. Hasta que el poder del evangelio quita esa venda de los ojos, entonces pueden ver la luz de Cristo, y solo el poder del evangelio lo puede hacer. De la misma manera que a nosotros nos pasó. O ya se le olvidó que ya andaba en la procesión del cisne. O ya se le olvidó que andaba en la procesión de la nube. Ya se le olvidó que andaba dando, a verdad, hasta lo que no teníamos para la fiesta del pueblo. Ahí andábamos dando comida, dando vinos, dando alcohol, dando dinero, haciendo procesiones, recibiendo todo eso. Y cuando Cristo vino en nuestra vida, cuando nos dimos cuenta, ahora decimos: ¿a poco yo andaba así? ¿A poco yo andaba todo borrachote bailando ahí en la fiesta? ¿A poco yo era así? ¿A poco yo me inclinaba ante esos ídolos mudos de yeso, de palo? ¿A poco yo lo hacía? Sí, lo hacías porque estaba ciego. Pero ahora que tenemos a Cristo podemos ver. Gracias a la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que hay mucha gente. Volviendo a Juan, el capítulo número 5, nos encontramos con esta triste escena. En la escena que acabamos de ver, están dice la Biblia, en un estanque llamado Betesda. Están esperando que el movimiento del agua, porque ocurría un milagro sobrenatural y maravilloso. El versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque
y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había una multitud de enfermos, de ciegos, cojos, paralíticos. Estaban esperando descender. Esto me habla, queridos hermanos, sobre la necesidad que el mundo tiene de poder solucionar su problema. El mundo necesita de Cristo. El mundo entero que está bajo el maligno está queriendo un pequeño momento para salir de sus problemas y se refugian en el alcohol y se refugian en las drogas y se refugian en el deporte, se refugian en una relación impía, una relación perversa, adúltera, fornicaria, se refugian en los videojuegos, los famosos gamers, los famosos youtubers. Todas esas gentes están buscando saciar su necesidad que tienen y solo Cristo lo puede hacer, hermanos. El mundo necesita, el mundo está esperando algo que pueda saciarme, algo que me pueda ayudar, algo. Vivimos en una decadencia moral y espiritual. Cada vez el mundo está peor, el mundo no está mejorando. Como dicen los testigos de Russell, los falsos testigos de Jehová, los testigos sin Jehová, que este mundo va mejorando. No sé si estén ciegos y que no puedan ver que cada vez estamos peor. Hay una decadencia, hay una perversidad, inclusive quieren envenenar a nuestros niños con esa cultura disque inclusiva, con la cultura woke, no sé cómo se llama, y quieren meter ahí el homosexualismo, los lesbianos y lesbianas y toda esa porquería. Desde pequeñitos el mundo está perverso, el mundo está en una gran necesidad, como aquellos pórticos. Está lleno de personas que buscan soluciones en lugares equivocados. Pero tenemos que entender, hermanos, que uno quería ser sanado. La terrible ironía es que en medio de tanta necesidad reinaba un egoísmo dentro de ellos. Cada uno velaba solo por su propio interés en esa gran multitud. Ese es el grito de nuestro mundo. Sálvate a ti mismo, ayúdate tú. La verdad eres tú. No, que no te importen los demás. La gente es egoísta. Puede darse cuenta en esta escena. Dice la Biblia que cualquiera que descendía en primer lugar quedaba sano. ¿A poco los que no habían sido sanados no podían ayudar a los demás? Pues no lo hacían. Egoístamente. Porque mire este hombre, por favor, en el versículo número 5, perdón. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ese hombre estaba acostado. Jesús se dio cuenta que llevaba mucho tiempo así. 38 años esperando que alguien, él no podía ir al estanque solo. Él no podía ir porque siempre había alguien antes que le ganaba. No podía alguien que había sido sanado poder ayudarle para que cuando se moviera el agua meterlo y que también pudiera ser sanado. Sin embargo, reinaba el egoísmo. El egoísmo. Una necesidad en el mundo, lo mismo que en este momento de la historia de Jesús. Se encuentra una gran multitud. Todavía hay muchos pueblos, tribus, lenguas. Todavía hay muchos lugares donde no hay quien les pueda predicar el evangelio, hermanos. Por eso es que necesitamos urgentemente orar por misioneros. Por eso necesitamos urgentemente apoyar la obra misionera. Por eso es que urgentemente necesitamos estar dispuestos a ir a donde Dios nos lleve, hermanos. Porque hay una multitud de enfermos, como tú lo estabas. Pero mira, en segundo lugar,
En primer lugar dije, un cuadro de necesidad humana, una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. En segundo lugar, el retrato de la desesperanza. Un hombre que tenía 38 años. La Biblia no nos dice su nombre, pero ponle el que tú quieras. Un hombre que sobresale de la historia. Es la imagen vívida del pecador sin Cristo, que no se puede salvar a sí mismo, que está esperando. Y miren lo triste que él dice. El versículo número 6, Jesús le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien. Qué triste que no haya quien. Qué triste que no haya alguien que pueda ayudar a este pecador que desea ser ayudado, que por 38 años ha sufrido la enfermedad. Él está paralítico, tan cerca de poder ser sanado, tan cerca del estanque de Betesda, tan cerquita, pero al mismo tiempo tan lejos porque no tiene quien le ayude. 38 años. No era un problema nuevo. Era toda una vida definida por el dolor. Así es el pecador. El pecado que le roba a la gente la vida, la felicidad, la paz. Todo el tiempo están ahí. Ahí estaba acostado, dice la Biblia otra vez en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, eso significa sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza. Ya se había dado por vencido. Había aceptado su condición como una realidad. La condena era su estado natural. Y él clama, no tengo quien, no tengo quien, no tengo quien. Y ese es el grito de mucha gente que no tiene quien les predique el evangelio, hermanos. Están perdidos sin Cristo, están condenados. Ellos quisieran, nada más hace falta alguien que les predique, hermanos. Por eso es importantísimo que entendamos que si no hay quien les predique, ¿cómo van ellos a creer? ¿Cómo van ellos a oír la palabra? ¿Cómo van a invocar el nombre de Cristo? Es urgente que enviemos misioneros. Es urgente que vayamos a predicar el evangelio. La gente está esperando ahí en la selva, ahí en la sierra, ahí en aquel país, en aquel pobladito. Están esperando y ellos tienen que decir, no tengo quien. Qué tristeza. Es un clamor de desamparo. El grito más desgarrador del corazón humano, reconociendo que no hay quien le pueda predicar. Queridos hermanos, nos falta mucho por hacer. Hay muchos lugares que no hay quien. Recuerdo la historia de un misionero que llegó en la sierra en México, en la sierra. Había unos pueblos que uno tiene que caminar mucho. Los vehículos llegan hasta cierta altura y si no tienen animales, pues entonces a pie tienen que llegar 2 días para poder llegar hasta arriba en las montañas. Y hasta allá arriba vivían personas que hablaban otro dialecto y tenían sus chocitas. Y el misionero hizo el viaje, el esfuerzo con un equipo para poder llegar, y gracias a Dios lo recibieron y recibió a Cristo gran parte de la comunidad. Hoy existe una iglesia ahí. Entre todos esos tribus, todas esas personas que visten diferente, que hablan diferente, se pudo comenzar una iglesia allá arriba, entre las montañas. Lo triste es de esta historia, hermanos, o lo impactante, es que uno de ellos que podía hablar español y el dialecto que se habla allá arriba, se acercó al misionero y le dijo, ¿por qué tardaste en llegar?
hace poco murió mi madre. Y según lo que tú nos has enseñado, ella no se fue al cielo. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no llegaron? Mi mami ya no está conmigo. Mi mami se fue al infierno porque no hubo quien les predicara. Y esa, hermanos, es la triste realidad en muchos lugares todavía en nuestro planeta. Aquí mismo en Ecuador todavía hay muchos pobladitos, muchos lugares que no hay quien. Qué urgente debe ser para nosotros. Este enfermo estaba 38 años ya tirado, ya desamparado, y él reconoce: estoy así porque no tengo quien. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer, hermanos. Tenemos que apoyar la obra misionera. Tenemos que orar por esos misioneros que vamos a recibir para que lleguen al poblado donde ya nos están esperando. Gente desamparada, gente ciega, gente, hermanos, que no tiene esperanza. Necesitan el misionero que llegue al pueblo, que empiece a hablar, que empiece a predicar. Necesitamos que lleguen. No se pueden quedar en sus ciudades. Tienen que ir, y nosotros tenemos que apoyar a esos misioneros. Un misionero llegó a México. Misioneros comenzaron a predicar el evangelio. Misioneros empezaron a ser malentendidos, perseguidos. Empezaron, hermanos, a ser criticados, a burlarse de ellos, los apedreaban. Algunos murieron quemados por predicar el evangelio. Hubo lugares donde no podían entrar y sobrevolaban con avionetas alrededor y les tiraban Biblias, les tiraban Nuevos Testamentos para que el pueblo empezara a leer por lo menos algo, porque no los dejaban entrar. Necesitamos urgentemente alguien que les predique a esos pueblitos, a esos lugares, grandes ciudades. Hay ciudades enteras que no hay una iglesia predicando, hermanos. No tengo quien. Clama el pecador, desamparado. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se compadezca un poco del pecador? Alguien que pueda dejar su comodidad, alguien que pueda dejar sus sueños y esperanzas por el amor del perdido e ir a decirle que en Cristo hay salvación. Este es el llamado urgente a cada iglesia que se dice ser cristiana, a cada grupo cristiano que se reúne en algún punto de la ciudad. Este es el llamado urgente de llevar el evangelio al perdido, al que está desamparado, al que está clamando: sí quiero, pero no hay quien me meta en el estanque. Nosotros somos los quienes. Nosotros somos los pies que llevan las buenas nuevas. Somos las manos que extienden la compasión. Somos la voz que proclama que en Cristo hay salvación. Amén, hermanos. Es la iglesia. La iglesia es la llamada a predicar. La iglesia, el cristiano, el discípulo tiene que entender que es esa persona que tanto han esperado. Por último, hermanos, dije en primer lugar un cuadro de necesidad, una multitud. Número 2, el retrato de la desesperanza. Alguien que clama por alguien que le ayude, alguien que le predique. Y por último, la fuente de la solución. La única solución es Cristo. Cristo es la verdadera Betesda, la verdadera casa de misericordia. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 8 ahora. Dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El estanque Betesda, casa de misericordia, solo era un símbolo. Jesús es el verdadero misericordioso. Jesús es el único que puede traer la misericordia que esa gente clama.
La gente se endurece, está ciega, está enferma, no sabe que necesita de Cristo, pero ahí está Cristo a su disposición. Simplemente quiere usarte a ti, quiere usarme a mí a través de nuestros labios, nuestros pies, a través de la obra misionera, enviando misioneros, sosteniendo, orando por ellos. Ellos están esperando. Cristo es la solución. Cristo es el que puede salvarles. Solo en Cristo hay salvación. Él ama a todo el mundo. Él es el verdadero misericordioso. Y usted y yo deberíamos entrar en esa dinámica, en esa obediencia de poder participar. Qué lamentable que dentro de este grupo había otros indiferentes. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. En lugar de que los judíos, que se supone conocían la ley, se supone que ellos estaban cerca de Dios, eran la autoridad religiosa, la autoridad judía de ese momento, hermanos. En lugar de alegrarse porque un hombre que tenía 38 años postrado ahora caminaba, en lugar de eso empiezan a criticar, empiezan a condenar. Y dice la Biblia que por esa causa los judíos perseguían a Jesús. Mire por favor en el versículo número 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Un versículo que confirma la deidad de Cristo también, que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Pero los judíos querían matarle. En lugar de alegrarse, en lugar de ponerse contentos, en lugar de regocijarse, están escandalizados porque se quebrantó supuestamente ellos un mandamiento, el día de reposo. No vieron el milagro, simplemente vieron lo que ellos egoístamente querían ver. No vieron la vida restaurada, no vieron a ese hombre caminar, solo vieron una infracción a las reglas hipócritamente. La religión sin relación con Dios se convierte en legalista, en frío, indiferente. Querían matar a Jesús. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Y usted y yo podemos entrar en una de estas categorías. O vamos a ir como Jesús a ayudar a este hombre necesitado que está clamando porque no tiene quién. O vamos a ser como los escribas y fariseos indiferentes, hipócritas, diciendo: no, eso a mí no me toca. Eso le toca solo a los pastores, solo a los misioneros. ¿Yo dar a misiones? No, Señor, eso no me corresponde a mí. Cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión durante esta conferencia que se aproxima, durante estos días, al ver la necesidad de la humanidad, al ver la necesidad en los países donde nuestros misioneros están. Necesitamos ser las rodillas que oran por ellos. Necesitamos ser sus aliados. Necesitamos ser su sostén para que ellos prediquen, para que lleguen a donde Dios les ha llamado y encuentren a esa multitud que los está esperando. Hoy los pórticos de Bethesda se han extendido por todo el mundo. La multitud yace esperando un misionero, un predicador, un buen hermano que responda al clamor: no tengo quién. Que siga escuchando a esos familias, a esas personas en los vecindarios que claman: no tengo quién. ¿Te reconoces como el hombre postrado? Cristo te dice: levántate. Su gracia es suficiente para sanar tu vida, sin importar cuán lejos hayas estado de Dios. ¿Te ves como esa multitud indiferente que no le importaba a los demás?
que solo pensaban en sí mismos. Pues yo ya soy salvo, yo ya voy al cielo, yo ya soy cristiano, que los demás se los lleve el diablo. No podemos actuar así. ¿Te reconoces como ese grupo de escribas y fariseos que eran enemigos de la causa de Cristo? ¿Oirás tú el clamor de esa persona que clama, no tengo quién? ¿Llevarás tú a Betesda, a casa de misericordia, a pecadores necesitados? Esa es tu decisión. ¿Por qué no hacer algo más? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no dar? ¿Por qué no estar dispuesto a ir a aquellos que claman? ¿Tú no los ves así? Pero en tu mismo trabajo, en tu mismo vecindario, están paralíticos clamando que alguien les predique. ¿Serás tú? ¿Cómo responderemos esta semana a la conferencia misionera? ¿Estaremos misericordiosos como Jesús para ayudar a que el misionero llegue? ¿O seremos indiferentes? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque alguien, Señor, tuvo misericordia para mostrarnos el Evangelio. Porque alguien tuvo que venir